La comunidad colombo-hebrea Netzarita presenta su espacio Divrei Torah, presentado por Yisahar Levi Lambraño Guardo. Bienvenidos. Shalom Alejem para todos los que a esta hora se conectan aquí al canal de YouTube y están en sintonía con este programa. Hoy continuamos entonces con la serie de Yeshua o Jesús. Es muy importante que usted haya escuchado ya la primera charla para que usted tenga el hilo de lo que estamos tratando aquí, ¿no? Que es esa frase que muy conocida aquí en Occidente, que es: Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Es lo que estamos nosotros tratando, y allí encontramos nosotros algunos errores garrafales. Entonces es importante que escuche la primera charla. Esta es la segunda parte, la segunda entrega, y si tienen alguna inquietud, alguna duda o algún aporte, no duden en enviarle ahí al email que dejo al final. Ustedes pueden ver al final, dejo el email y también dejo allí un número de WhatsApp con el cual me pueden contactar. En la primera charla estábamos viendo la parte del nombre, ¿no? ¿Sí? Los tres errores que encontramos aquí son Jesús, cristiano, domingo y iglesia. Entonces, en la primera parte ya vimos el nombre Jesús, que prácticamente no significa nada, y Yeshua, ¿no? El verdadero nombre de nuestro justo Mesías. Hoy vamos a ver la parte de cristiano, ¿sí? Entonces esa es la parte que vamos a estar nosotros estudiando en este momento. Vamos entonces a un registro de Hechos o Geburot de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles o libro de Geburot, capítulo 11, verso 26. Ahí se informa en la Biblia de la revisión de los 60 de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera que los escritos griegos llamaron por primera vez a los creyentes de origen gentil cristianos, ¿sí? Entonces allí vemos en los escritos griegos que se traducen del hebreo al griego, que se pone cristianos, ¿sí? Pero el registro hebreo, que es su equivalente original, es mesianistas o mesiánicos, ¿sí? Eso es lo que encontramos nosotros allí en el registro hebreo. Entonces, a ese registro, cuando se traduce al griego, queda como cristiana, ¿sí? De Cristos, ¿sí? Entonces, es la traducción del hebreo Mashiach al griego koiné, según aparece en su manuscrito arameo, ¿no? Se tradujo luego al castellano como cristianos, y desde entonces el término identifica a los conversos gentiles de entre las naciones, para diferenciarlos de los mesianistas, porque se identifican así con el Mesías, ¿no? Mesianistas. Ahora, todos los judíos somos mesiánicos. La diferencia es que algunos creen que no ha venido por primera vez, y otros, como es el caso nuestro, sí creemos que ya vino por primera vez, y él mismo anunció su segunda venida, y así mismo lo narran los profetas, así mismo lo dicen los profetas. Entonces, los judíos discípulos de Yeshua fueron identificados más tarde como los Netzarim, ¿sí? Netzaritas o nazarenos, y eso lo vemos allí en Hechos 24:5, cuando se le increpa a Pablo, ¿verdad? O se le está condenando a Rab Shaul o Pablo. Se dice así: porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo o al rabino Shaul, es una plaga y promotor de altercados entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los Nezarim o nazarenos, como aparece en la Reina Valera, ¿no? Entonces vemos allí que ya se le identifica, ¿sí?, a esa facción del judaísmo que habían creído en Yeshua de Nazaret. Se le identificaban como secta de los nezaritas. En la Reina Valera se vierte como nazarenos. Ahora dice aquí: cuando los judíos originales y seguidores de Yeshua fueron perseguidos y reducidos, y la mayoría de seguidores fueron de origen gentil,
¿sí? Que empieza la gentilidad a llegar, ¿verdad? A conocer al Yeshua judío. Entonces se empiezan a separar de sus raíces y comienzan los concilios ecuménicos gentiles, ¿no? Siendo el segundo, aunque hubo algunos preconcilios, pero el más conocido inicialmente fue el concilio de Nicea en Turquía del 325 de la era común. El primero está allí documentado en Hechos 15, ¿sí? Donde se le da una serie de pautas a los gentiles que se convertían, ¿verdad?, a través de Yeshua al Dios de Israel. Entonces, ese fue el primer concilio que vemos allí en Hechos 15, Geburot 15, y posteriormente, entonces ya empiezan los concilios ecuménicos, pero con la gentilidad, y el más conocido es el de Nicea, allí en Turquía, en el 325, donde pues establecieron muchas bases de doctrina y teología, pero cristianas, sin tener en cuenta a los judíos nezaritas, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, a partir de ese concilio de Nicea, promovido por Constantino, es donde no aceptan o no buscan el testimonio o la asesoría de los judíos nezaritas para establecer doctrina y teología, ¿sí? Y allí los gentiles se apartan de sus raíces hebreas, ¿sí? Entonces crean allí un Mesías con sus postulados teológicos totalmente opuestos al verdadero. Entonces nace la figura de Jesús helenizada, puesto a la altura del Padre, se pone al Espíritu Santo también al mismo nivel, y entonces nace lo que es la Trinidad. Y a un Jesucristo sin nada que ver con judaísmo, ¿sí? Creador del cristianismo. Ni se le pasó por la mente a los discípulos de nuestro Santo Maestro, ¿verdad?, tal cosa, ¿sí?, de inventar una nueva religión, ni mucho menos al rabino Shaul, ¿sí?, o al apóstol Pablo, ¿no? Porque ya, inclusive el rabino Shaul o el apóstol Pablo lo había advertido en sus cartas, que entrarían herejías, entrarían lobos rapaces que no perdonarían, ¿verdad?, al rebaño, a personas con mucha sutileza, ¿sí?, a engañar a las ovejas, etcétera, etcétera. Él hace ahí una serie de advertencias como mirando ya hacia el futuro lo que iba a estar ocurriendo, y eso fue lo que pasó. Cuando entra la gentilidad a ser mayoritaria, entonces ellos crean su propia teología, ¿sí?, crean sus propios dogmas a través de estos concilios ecuménicos, y no tienen en cuenta en absoluto a los judíos nezaritas, que es donde pues nace todo este movimiento. Y todo esto porque por el antisemitismo que se había levantado, ¿sí?, la persecución tan tremenda y tan bárbara contra todos los judíos después de la destrucción del segundo templo. Bien, en Juan vamos a ir a Juan capítulo 4 verso 23, pero antes vamos a ver aquí una parte, y es que a Jesucristo es a quien se le rinde adoración, a quien se le rinde alabanza, a quien se le ora, y la cristiandad declara ser cristocéntrica al punto que se ha convertido en un verdadero becerro de oro, por encima del Padre. Cuando el mismo Yeshua dijera a la mujer samaritana, y ahora si vamos al texto, Juan 4.23 o Yohanan 4.23, dice: pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren, ¿sí? Hablando allí con la mujer samaritana dice: aquí es donde se debe adorar, aquí en Samaria. Y entonces Yeshua le dice: ay, no, ni en Samaria ni en Jerusalén. Y entonces cuando dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, allí mismo en ese texto le dice a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Sí, la salvación viene de los judíos. Entonces es allí donde tenemos que encontrar la fuente y la riqueza de la verdad revelada. La cristiandad no adora al Padre, sino adoran más a Jesús, ¿sí? Adoran, alaban y bendicen más a Jesús que al mismo Padre. Ahora, una versión con traducción más precisa de este versículo de Yohanan 4.23 es la siguiente. Dice: pero viene una hora, y ya ha llegado, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torá, porque a los tales el Padre busca para que le sirvan. Entonces esta me parece más completa, porque en la primera se habla como de adorar nomás, ¿sí?, como de alabar, cantar, pero en esta se habla acerca de servicio, y el servicio compete todo eso,
¿sí? Entonces, para servirle al Padre, ¿sí? Es importante conocer sus demandas, conocer sus exigencias, conocer lo que Él nos pide. Entonces, me gusta más esta parte de la traducción porque está hablando en un conjunto de todos los elementos que se necesitan para verdaderamente adorar y servir al Padre. Se ha tejido entonces toda una teología en pos de Jesucristo griego, que según los traductores y revisores de la Biblia canonizada, lo hacen ver en contra de los mismos judíos, cambiando la ley, o sea, la Torá, y empezando una nueva religión llamada cristianismo y sus seguidores cristianos, según la versión de Reina Valera, que es una versión que, si bien ha bendecido mucho, ¿verdad?, y sirvió mucho, adolece de una correcta traducción, ¿sí? Y una verdadera contextualización de la verdad en su medio original. Entonces, esa revisión de Reina Valera tiene muchos añadidos, muchos suprimidos, y obviamente el antisemitismo está allí metido. Yeshua dijo: yo no he venido a abrogar la Torá, yo he venido a cumplirla, a mostrar su justo cumplimiento, ¿sí? Entonces él en ningún momento vino a cambiar absolutamente nada, ni a inventarse una nueva religión, ni nada de esto. Vamos a ver entonces ahora cómo se le identifica a él y a sus seguidores, ¿sí? Y para eso pues vamos a ir a ver unos textos. Si usted tiene su Biblia, sería bueno que los miráramos allí, o si no, pues copiara y revisara de nuevo esta charla con los textos que yo le cito. Dice Mateo 21, 4 al 11. Cuando entró en un burro a Jerusalén, la gente decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, ¿sí? O sea, Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿sí? En el libro de los Hechos así lo identifican también los aliados, los apóstoles. En Hechos Ogeburo 3:6 dice: en el nombre de Yeshua, Habashia de Nazaret, levántate y anda. Allí cuando Kefas o Pedro levantó al paralítico, le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, en el nombre de Yeshua, Habashia de Nazaret, levántate y anda. Entonces miren cómo ya lo van identificando. ¿A quién? A Yeshua de Nazaret. Yeshua de Nazaret. O sea, había muchas personas allí, varones, que podían llamarse Yeshua, pero aquí lo identifican de Nazaret, ¿sí? De Nazaret. Eso tiene allí una connotación muy importante y profética, ¿no? Ya ahorita más tarde la veremos. En Hechos 4:10, el mismo Kefas o Pedro, haciendo su defensa acerca de esta sanidad que había hecho, dijo: sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Yeshua Hamashiach de Nazaret, allí se vierte en la Reina Valera como Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Al que vosotros empalizaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hasta los enemigos también lo nombraban así. En Hechos 6:14, miren lo que dice Hechos 6:14, dice: pues hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos entregó Moshe o Moisés. Entonces, vean que hasta aún los enemigos están señalándolo y dándole esta connotación, ¿sí? Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret. En Hechos 10:38 también, cuando Kefas o Pedro estaba allí dando su discurso a Cornelio, dice de la siguiente manera, dice: cómo Dios ungió con Ruach HaKodesh, con Espíritu Santo y con poder, a Yeshua de Nazaret, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, ¿sí? Entonces ahí también vuelve a usar Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, como se traduce allí en la Reina Valera. En Hechos 22:8, el Hechos 22:8 dice aquí y narra en su defensa Rab Shaul, el apóstol Pablo, sí, ante Félix, si no estoy mal, dice cómo se le presentó Yeshua a él, sí, y dice así: el mismo Yeshua se le presenta a Saúl de Tarso de esta manera, dice: yo soy Yeshua de Nazaret a quien tú persigues. Así fue como se le presentó al apóstol Pablo: yo soy Yeshua de Nazaret a quien tú persigues. Y dice Rab Shaul en Hechos 26:9, ¿no? Hablando acerca de la misión que él tenía de los sacerdotes y todo eso, de perseguir a las comunidades nazaritas y a todos los que creían en Yeshua, dice él: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret.
de Yeshua de Nazaret. Entonces dice allí, Hechos 26:9, ¿verdad? Esa misma alusión que hemos venido mostrando en todos estos textos. Entonces, como vemos en los Besoró Evangelios, en Matías capítulo 1 y Lucas capítulo 3, su prosapia era totalmente judía y algunos conversos, ¿no? Su prosapia, estamos hablando aquí de su descendencia, ¿no? Podemos ver que el simple hecho de llevar este distintivo y representándose a sí mismo, a Saúl de Tarso o a Pablo, hizo que los talmidines, discípulos, se identificaran de esa manera, como pudimos ver en Hechos 4:25, la secta de los Netzarín o nazarenos, como se vertió allí el español. Esta es una de las razones por la cual nos identificamos como judíos nezaritas, honrando a nuestro justo Mesías, Yeshua de Nazaret, ¿sí? Entonces, por eso nosotros somos una comunidad como hebrea nezarita, ¿sí? Nos identificamos con ese mismo término que le daban a sus iniciales seguidores y a toda la comunidad que él empezó a levantar allí dentro de la facción del judaísmo. Ahora, esto de Netzarín tiene mucho que ver con la raíz de Netzer. Netzer significa retoño. Y eso conecta con Isaías 11, del 1 al 2, que está hablando acerca del Mesías. Que dice así, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces allí dice, retoñará, es Netzer. Habrá un retoño. Y está hablando allí acerca de Yeshua HaMashiach. Entonces vea que esa conexión que hay, ¿sí? Ese juego de palabras que hay ahí, que es muy importante dentro de la escritura hebrea, ¿sí? Cuando hay similitud de contextos, hay conexión. Entonces, por eso allí se le identifica a él como Yeshua de Nazaret, ¿sí? Porque allí se está hablando acerca de eso que habló Isaías allá, que sería el retoño de Isaí. Ustedes saben que Isaí era el padre de David, y a David se le prometió, ¿verdad?, que de sus entrañas saldría el Mesías, ¿no? Ahora, ¿dónde o en qué localidad quedaba eso? Nazaret, ¿dónde quedaba? Pues en Judea. ¿En qué país? En Israel. ¿Y quiénes fueron sus padres biológicos? José y Miriam, ¿sí? Los que se tradujeron como José y María. ¿Que eran qué? Judíos. Por lo tanto, Yeshua era 100% judío, no cristiano. La palabra cristiano no se utilizó en ningún momento para identificarlo así, ni a sus discípulos, ni al judaísmo que él profesaba y representaba. Los gentiles que creen en Yeshua y se acercan al Dios de Israel forman parte del pueblo de Israel, ¿sí? Forman parte del pueblo de Israel, ¿no? Como dice Efesios 2:11 al 16, que es una carta dirigida a los gentiles. Y si tienen circuncidado el corazón, como también lo dice allí la carta a los de Italia o Romanos 2:28 al 29. Y si también ya en este otro requisito, y sirven al Dios de Israel y se gozan en el Mesías judío, Yeshua, como dice la carta también a los gentiles, Filipenses 3:3. Y son injertados en el olivo natural que es Israel, y sustraen de la savia de este, como dice allí la carta a los de Italia o Romanos 11:17. En otras palabras, la raíz, que es Israel, sostiene a las ramas injertadas, que son los gentiles, ¿sí? Por lo tanto, los cristianos son los que deben venir y formar parte del pueblo de Israel, y no los judíos en cristianos, ¿sí? Es todo lo contrario. Por eso a Jeremías o Jeremías, que era judío, el Eterno le dijo, conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces vean, es que los gentiles se conviertan para acá, vengan para acá, ¿sí? No que sean judíos, pero sí que sean justos entre las naciones y se unan, ¿verdad? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Como dijo Rav Shaul o el apóstol Pablo ahí en Efesios 2:14, dice, quedan como justos entre las naciones unidos a Israel, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos formó uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, de ambos pueblos, ¿qué? La gentilidad y los judíos hizo uno, ¿sí? Entonces, tienen que venir a formar parte del pueblo de Israel. Ahora, esto no quiere decir que se vuelvan judíos, no. Ustedes tienen allí en el Brit Hadashah, o más llamado Nuevo Testamento, cartas dirigidas a los gentiles. Eso aplica a ustedes los gentiles, que se convierten a través de Yeshua al Dios de Israel. Eso. Y hay cartas que aplican para los judíos,
Allí hay cartas escritas directamente a los judíos. Entonces usted no puede usar las cartas dirigidas a los judíos y aplicarlas a los gentiles. Usted tiene que hacer diferencia de eso, saber allí en el Nuevo Testamento, ¿sí?, qué aplica a los gentiles y qué aplica a los judíos. Entonces, eso usted tiene que hacer diferencia de eso, porque si no, entonces usted estaría judaizando. Si usted usa cartas, por ejemplo, como la carta a los hebreos, que es carta a los judíos, carta, por ejemplo, de Santiago, que es a los judíos también, ¿sí?, usted las usa para enseñar a los gentiles, está usted judaizando. Sí, entonces no, usted tiene que usar las cartas que fueron enviadas a los gentiles, y con eso usted tiene ahí una alajá que se va aplicando a los gentiles que vienen convirtiéndose a través de Yeshua al Dios de Israel. Hoy grandes eruditos bíblicos cristianos afirman que el Nuevo Testamento son escrituras judeocristianas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su base en el judaísmo, pero a la teología y dogmática de Roma la católica. ¿Sí? Es por eso que vemos en las Biblias a todos los personajes del Nuevo Testamento beatificados. Si leemos entonces San Marcos, San Pablo, San Juan, San Mateo, todo, etcétera, etcétera. No así en el Tanakh, o más llamado Antiguo Testamento, donde encontramos Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahí no encontramos San Ezequiel, San Jeremías, etcétera, ¿sí? Encontramos también textos añadidos para justificar dogmas como la Trinidad, títulos para establecer la Santa Cena y la fórmula bautismal trinitaria, ¿no? Ahí encontramos tantas cosas, ¿verdad?, en esta versión de Reina Valera. Y cuando usted lo lee así, entonces está aceptando lo impuesto ¿por quién? Por Roma. Cuando guarda el domingo, el Sunday, el día del sol, y hace Santa Cena cuando quiere, y bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usa los nombres traducidos que son barbarismos y comete toda clase de comen toda clase de comidas, porque, entre comillas, Jesús también vino a limpiar alimentos. Ojo con eso. Él no vino a limpiar alimentos, Él vino a limpiar nuestras conciencias de horas muertas, ¿sí? Esta es Roma la papal, y seguramente que no has salido todavía de allí. Entonces, para ustedes, ¿verdad?, yo les digo lo que dijo el profeta Zacarías en el capítulo 2, verso 7. ¡Oh, Sión! La que mueras con la hija de Babilonia, escápate, sal de ahí. Es por eso que vemos que muchas personas ya están saliendo. Sí, esto es un movimiento profético inevitable. Hay gente que está volviendo a sus raíces por apellidos, por sanguinidad y todo eso, se sienten llamados a volver otra vez a su tierra, a su pueblo y a su herencia, que es Israel. Y muchos ya están despertando a esta realidad, ¿sí? Están buscando las fuentes, ¿sí?, o el origen, pues, de esta verdad, y ya están dejando de aceptar las corrientes doctrinales venidas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de África, ¿sí?, porque hay muchas corrientes que vinieron, como testigos de Jehová, como mormones, como adventistas, ¿verdad? Todos estos los bautistas, todo esto vino de Norteamérica, y entonces son corrientes doctrinales. No, la escritura es muy clara allí en el Salmo 147, si ustedes lo leen, ahí casi en la parte final, dice que el Eterno le dio los estatutos y las leyes ¿a quién? A Jacob, a Israel. Nosotros somos los depositarios de la verdad que Él nos reveló, y somos los responsables también de propagarla. Entonces, es Israel el custodio de esa verdad, porque acuérdense en que el apóstol Pablo dijo que a Israel se le dio los pactos, las promesas, la promulgación de la Torá, el culto. Sabemos cómo hacerle culto al Dios de Israel. Entonces, por eso ustedes tienen que venir acá, ¿no? Nosotros no allá. Conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Muy bien. Entonces, no todo puede quedar en buenas intenciones. De pronto usted estás escuchando allí, tú que eres pastor, ¿verdad?, que estás allí con las ovejitas y todo, tú dices, no, pues es que yo tengo las mejores intenciones y todo está marchando bien y todo eso. Vea, el que tenga buenas intenciones no quiere decir que tengas la verdad o estés en la verdad, ¿sí? Hay que estudiar, porque yo sé que hay gente con buenas intenciones, con deseos de servirle, ¿verdad?, al Todopoderoso de Israel, pero con buenas intenciones no se puede. Hay mucha gente con buenas intenciones en diferentes sectas, en diferentes doctrinas, en diferentes religiones, con buenas intenciones y creen que están haciendo lo correcto. Pero por falta de conocimiento pereció el pueblo. Hay que conocer, hay que estudiar, hay que investigar. Espero esté aclarando los errores de esta frase. ¿Sí? Ya vimos entonces que
no es Jesús, es Yeshua. Ya vimos que no son cristianos, ¿verdad? Los primeros se llamaban Netzaritas o Nazarenos. Y en la próxima vamos a estar hablando acerca del domingo. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones a todos.